Gánate un iPhone 17 Pro blanco con Sol FM. Participar es fácil. Suscríbete al canal de YouTube de Sol FM. Sigue nuestra cuenta de Instagram y regístrate escaneando el código QR que aparece en el video o entrando en el enlace del comentario fijo. Completa todos los pasos y estarás participando por este increíble premio. Sol FM te premia. No te quedes fuera. Bueno, señores, yo quiero fijar mi posición con relación al tema de la propuesta de reforma que el gobierno presentó ayer a través del Ministerio de Economía. Quiero ser cauto con lo que voy a decir. ¿Por qué? Porque el 29 de diciembre yo presenté aquí mismo, en este espacio, un modelo de reforma fiscal inteligente. Y el concepto de modelo de reforma fiscal inteligente es la diferenciación entre lo que nosotros tenemos y lo que estamos acostumbrados a ver desde que en República Dominicana, después de la caída del muro de Berlín, se aprobó el Código Tributario en 1992. Entonces, tengo que ser cauto también porque hace 2 meses yo le presenté ese proyecto de reforma al presidente Abinader en su despacho. Y tengo que ser respetuoso de todo eso porque si ese proyecto que yo considero que es el futuro fiscal de la República Dominicana y tributario, le dediqué 6 años de mi vida y en el 2019 a la primera persona que yo le llevé ese proyecto fue a Magín Díaz cuando era director de Impuesto Interno en el 2019. ¿Qué te dijo en esa ocasión? Me dijo que lo íbamos a trabajar con una comisión, se metió la pandemia y en el 2020 y ya todo se cerró. Yo abandoné el proyecto y después lo retomé y me puse a estudiar economía fiscal. Y creo que he construido un acervo intelectual sobre la literatura fiscal. Tengo más de 7,000 expedientes de literatura fiscal y es uno de los temas que más me fascina. Y yo le llevé eso a Magí en el 2019 y si mi proyecto tiene alguna posibilidad de que se haga laboratorio con él, va a ser en el Ministerio de Economía y por eso tengo que ser cauteloso con lo que voy a decir por aquí. Dicho esto, entonces, todos en la tarde de ayer estábamos analizando lo que el gobierno presentó. El gobierno presentó lo que pudiéramos llamar un parche fiscal. ¿Por qué yo hablo de parche fiscal? Bueno, porque 40,000 millones, el piso son 40,000, el techo son 50,000 millones, son 0.5% del PIB, del Producto Interno Bruto. 0.5% del PIB. Y 0.5% del PIB, el gobierno perfectamente lo pudo haber tomado de la reserva del Banco Central. Lo que se hizo aquí para mitigar la crisis del COVID. Correcto. Y se tomaron fondos de la Seguridad Social y se tomaron fondos de la reserva porque había un choque externo. Y ya ahora mismo las reservas subieron otra vez y están por encima de los 15,000 millones de dólares. Correcto. Y una de las razones de tener reservas internacionales es enfrentar las eventualidades de choques externos. Entonces yo hubiese preferido, y no quemo la carta de la reforma, porque es que ya al gobierno se le han caído 2 reformas. El gobierno tiene que preparar una reforma para todo lo que resta de siglo, o por lo menos hasta la mitad del siglo actual, para mí. Aunque yo creo que después del 2035 no va a haber necesidad de reforma porque la inteligencia artificial lo va a cambiar todo en términos económicos. Pero por lo menos para los próximos 10 años una reforma fiscal inteligente, no un parche para buscar 0.5% del PIB. Que jugarte la carta de la reforma con la mayoría que tiene el PRM ahí, que puede pasar lo que quiera. Yo no hubiese hecho eso. Pero, dicho esto, ya todos vimos el proyecto, que es un proyecto de sastrería, es con una precisión milimétrica de no afectar o afectar lo menos posible a los contribuyentes. O sea, ahí el Ministerio de Hacienda se fajó a decir, espérate. De hecho, hay una gráfica en la presentación del Ministerio de Economía, la número 13, que yo le pido, por favor, que me la presenten, que me la pongan ahí, la número 13. ¿Por qué esto es importante? Porque en esa gráfica, miren lo que dice el Ministerio de Hacienda. Dice, no hay soluciones, hay disyuntivas y dilemas. Yo hubiese puesto encrucijada,
porque disyuntiva y dilema es básicamente lo mismo. No hay soluciones, mírenlo en pantalla. Hay dilemas y disyuntivas. En la izquierda dice, un choque de esta magnitud tiene impacto inevitable en la inflación, la actividad económica y el déficit fiscal. Y la pirámide dice, inflación en la punta, ¿verdad? O sea, que van a aumentar los precios, va a ralentizar el crecimiento, que es la llave de la derecha, y eso va a generar la necesidad de buscar un balance entre la inflación y la ralentización del crecimiento económico. Dice el Ministerio de Hacienda que un balance entre estas variables que sea social y políticamente viable. Y por eso han presentado un proyecto para buscar entre 40 y 50 mil millones de pesos. Bueno, solamente el sector eléctrico se lleva más de 25 mil millones de lo que el gobierno va a recaudar. Solamente el sector eléctrico se lleva más de 25 mil millones de lo que el gobierno va a recaudar. Solamente el sector eléctrico. Sin hablar de combustible, solamente los 3 capítulos. La pérdida por energía servida no cobrada, la pérdida por la energía deterioro de red y la pérdida por fraude, por problemas de comercialización. Entonces, yo, viendo ese slide número 13, el slide de la pirámide, donde el Ministerio de Economía dice que no había solución, yo quiero decir que sí, que hay soluciones. Y se lo digo a Magín, en términos personales, él sabe como yo lo respeto. Y a él fue la primera persona que yo le llevé mi proyecto. Y yo le voy a mencionar 2 capítulos donde el gobierno puede conseguir 10 veces más dinero que lo que va a buscar con esa reforma, con ese parche fiscal. El primer sector que el gobierno tiene que mirar es a una reconfiguración del gasto. Según mis estudios, el 82% del gasto del gobierno es reactivo. Y para yo explicar esto, la ventaja que tiene el gasto preventivo frente al gasto reactivo, yo quiero recurrir a una anécdota que don Álvaro Albelo siempre nos hacía en la cabina fuera del aire. Don Álvaro Albelo, Alvarito, nos contaba que había un pueblo que solamente tenía un doctor, un médico. Entonces, ese médico tenía un hijo y lo mandó a estudiar medicina a Europa. Entonces, cuando el hijo volvió graduado de médico, el doctor nunca había tomado vacaciones y decidió dejar al médico joven, a su hijo, al frente del consultorio e irse de vacaciones a Europa. Entonces pasaron 15 días, el papá volvió y le dijo, mi hijo, ¿cómo te fue mientras yo estaba ausente? Ah, no, papá, todo bien. El caso más importante fue un señor de aquí, que es uno de los hacendados más ricos, que tenía un problema, una infección, y yo se la curé. Y él decía que tenía muchísimo tiempo con esa infección y lo que no, yo se la curé, lo puse en tratamiento y en una semana se le quitó. Y el papá le dijo, ah, ¿tú le curaste esa infección? ¿Tú sabes de cómo yo pagué tu universidad? Yo pagué tu universidad con esa infección. Oigan lo que yo estoy diciendo aquí. Lo que yo estoy diciendo aquí, que si ese hacendado hubiese buscado salud preventiva y no curativa, ese hacendado hubiese resuelto esa infección como lo resolvió el médico joven, que no tenía maña. El hijo del médico mañoso. El hijo del médico mañoso. Sí. El médico mañoso quería que el hacendado siguiera enfermo, porque él lo tenía como un negocio, no como un paciente. Y con los cuartos del médico fue que financió la educación de su hijo. Con los cuartos del hacendado. Con los cuartos del hacendado, porque no quería curarlo. Quería mejorar su salud. Nunca curarlo. Para poder seguir, porque lo tenía como un cliente. Eso es el gasto reactivo. Entonces, si el gobierno invierte en gasto preventivo, en vez de gastar 10 mil millones de pesos arreglando escuelas, va a gastar 2 mil. Le quedan 8 mil. Si el gobierno invierte 10 mil millones de pesos asfaltando calles porque están llenas de hoyo, si el gobierno escanea las calles
Para prevenir los hoyos, en vez de gastar 10.000 millones de pesos, va a gastar 2.000. Y ya tiene 18.000. Si el gobierno escanea las redes eléctricas, que es lo que yo estoy diciendo aquí, para prevenir la falla en la red, baja los robos con medición en tiempo real, entonces el gobierno, en vez de invertir 25.000 millones de pesos en mantenimiento eléctrico, va a invertir 5. Y se gana 20.000. Se ahorró. Entonces ahí en el gasto, si el gobierno cambia el gasto de reactivo a preventivo, el gobierno tiene que aumentar impuestos, lo puede bajar. El 82% del gasto público es reactivo. ¿Tiene el presidente Abinader que ver con eso, Magín? No, eso es una cultura de la pobreza. Pero la pueden cambiar. Pero la pueden cambiar. ¿Por qué? Porque para tú planificarte y ser preventivo, tú tienes que tener recursos. Pero antes nosotros éramos pobres y no nos planificábamos. Todo lo que hacíamos era que reaccionábamos. O sea, comprábamos unos zapatos cuando los que teníamos puestos se dañaban. Entonces, cambiábamos una hoja de zinc cuando ya no aguantábamos la gotera. Porque éramos pobres, pero ya tenemos recursos y nos podemos planificar. Ese es el primer elemento. Y el segundo elemento es la cédula. Atención, Magín. La nueva cédula de identidad y electoral tiene una arquitectura que permite una wallet. Estados Unidos acaba de aprobar 7 leyes sobre las criptomonedas. República Dominicana tiene que tener un peso, una moneda digital. El gobierno tiene que bajar la masa de dinero en efectivo que circula en la economía, porque el dinero físico estimula la informalidad y la evasión fiscal. Ahora, si el gobierno utiliza la nueva cédula y le da wallet a todo el mundo, desde que nace tiene que darle una wallet, para que la primera consulta con el pediatra inicie la actividad social de la persona que nace. Y esa wallet se cierre con el acta de defunción. Y los muchachos en la escuela adopten wallet desde que empiezan a coger su primera clase. Entonces, ¿qué va a permitir la wallet? Que el gobierno mida la economía en tiempo real. Se llama nowcast, lo que hay que hacer con el clima para prevenir las inundaciones. Y así el gobierno, midiendo la economía en tiempo real, va a cobrar los impuestos en el momento de la transacción y no necesita intermediarios. Los intermediarios fiscales, que son agentes de retención, se roban la mitad de todo el dinero que el pueblo paga. ¿Qué significa esto? Que cada vez que el gobierno aumenta un porcentaje de la presión tributaria, los agentes de retención se roban la mitad. Cada vez que el gobierno hace reforma, los evasores hacen fiesta porque la mitad es para ellos. Porque el 50% del impuesto que pagan los contribuyentes dominicanos se los roban los agentes de retención. Hay una evasión en República Dominicana del 50%. Magín, con la wallet no se pueden robar los impuestos. No se puede robar los impuestos. Hay una cripto en Estados Unidos que se llama USDT, que significa US Dollar Tethers. O sea, es una moneda estable, una moneda estable que tiene el mismo valor del dólar. O sea, que no está sujeta a los vaivenes del mercado, porque está respaldada por dólar. Eso tiene que hacer el Banco Central, un peso digital. Y todo el dinero del gobierno que no tiene que ver con contrato y que no tiene que ver con salario, inclusive lo que tiene que ver con contrato, el gobierno tiene que transar en compra y contrataciones con dinero digital. El que no quiera dinero digital, que no participe en las licitaciones públicas. Porque el gobierno, si el gobierno hace lo que yo estoy diciendo aquí, el gobierno transa 560.000 millones de pesos al año en compra y contrataciones. El principal comprador es el gobierno, el principal consumidor de la economía. 560.000 millones. Si el gobierno hace eso con dinero digital, la adopción de la wallet aumenta. Y si aumenta la adopción de la wallet, baja la informalidad. Y si baja la informalidad, el gobierno cobra los impuestos sin intermediario y no sabría qué hacer con tanto dinero. Eso fue lo que yo le llevé al presidente hace 2 meses. Medición de la economía en tiempo real. Adopción masiva de la wallet a través de la Junta Central Electoral. Asociación de bancos y superintendencia de bancos, porque los bancos tienen 0 evasión haciendo lo que yo digo. Y el tema de la recomposición del gasto, virar el gasto de reactivo a preventivo. Si el gobierno hace eso, le sobra el dinero y no tiene que sacrificar
a la economía formal, porque la economía formal es la que va a seguir pagando impuestos, porque la informalidad no está en el radar de impuestos internos, no está en el radar. Los vapers, que le van a poner impuestos, ¿a cuáles vapers le van a poner impuestos? Le van a poner impuestos a los vapers formales, al que venden ahí. Por los ilegales que son mayoría. Pero lo que está en los alcarrizos, ¿cómo tú lo vas a fiscalizar? Sí. No hay manera. No hay manera de fiscalizar esa vaina, a menos que tú lo fiscalices en aduana cuando lo importen. Yo creo y los que tigres lo camuflan y lo meten la informalidad y la evasión estrangulan la economía dominicana. Tu reflexión me parece muy interesante, tener un enfoque preventivo y también de efectividad en la recaudación. Yo creo que eso debe hacer cualquier dirigente político, prepararse para tener argumentos y poder hacer propuestas concretas y específicas para el debate. Esa es la política. Ahora, yo creo que eso contrasta con una visión reciente de alguien que decía que en crisis como esta no se le debe poner más impuestos a la gente. Y esa persona fue el que creó el anticipo del 1.5 en su primer gobierno. Aumentó el impuesto sobre la renta a 25% para personas jurídicas, se fijó en ese momento. Además, aumentó el ITEVI de 12 al 16%. Aumentó temporalmente el impuesto sobre la renta hasta el 29%. Le puso un impuesto ad valorem a los combustibles. Incluso las cuentas de ahorro, los intereses que generan las cuentas de ahorro. ¿En qué año fue eso? En los gobiernos de Leonel Fernández. La primera... es que tú tienes que diferenciar los tiempos de crisis. Porque es que esto es un tiempo de crisis. Sí, pero en los tiempos de crisis los pueblos no aceptan reformas. Está bien, pero eso fue un tiempo de crisis. Por eso es que esta reforma, yo digo que tú un parchecito. En crisis se hacen reformas. Dependiendo de las circunstancias. Lo que te quiero decir es que la persona que aumentó la progresividad del sector. Pero ahorita lo podemos debatir. Pero yo no voy a dañar lo majestuoso de tu comentario con esa mezquindad de baja monta. No, pero...